Querido compañeras, renuevo el saludo en la mañana. Hermoso, Fito, la verdad que, a ver, afuera está nublado, pero siempre hay un clima de alegría en el móvil de Ciudad Viva, con Alvarito Fernández, con Sergio Agustín Cayorda y con todos los compañeros y compañeras del canal. Yo me vine hasta la Facultad de Ciencias Sociales, una de las 14 facultades que integran la Universidad de la República. Esta facultad que tiene una matrícula de 5.000 estudiantes al menos, es lo que dijo el censo universitario realizado en el año 2012. Y nos venimos aquí para hablar con un sociólogo, con Gabriel Tenenbaum, acerca de la consigna del día de hoy y sobre todo cómo percibimos como vecinos, como vecinas de esta hermosa ciudad, esa sensación, Gabriel, del abrigo, de sentirnos protegidos en nuestro contexto, en los distintos marcos en los que las personas se manejan. Bueno, ya te doy los muy buenos días y ya te encajo la pregunta. Bueno, buenos días. Y lo primero que te diría es que hay que hacer una diferenciación. Una cosa es la sensación de seguridad y otra cosa es la seguridad fáctica, digamos, lo que realmente ocurre. Y sobre eso hay varios estudios que nos refieren a mucha gente se puede sentir muy segura, pero los niveles delictivos pueden ser bastante altos en comparación con otras personas, otro grupo de personas que se sienten más inseguras y los niveles delictivos justamente son altos. Entonces ahí hay cuestiones para indagar y hay una línea de estudio al respecto. Estuvimos en Maracaná Norte hace un ratito. El testimonio de una almacenera, al menos a mí, me dejó muy impactado y tomé apunte para realizarte la consulta, que decía que muchas veces algunos chicos, algunas chicas que van al liceo, ¿no?, que bueno, son víctimas de algún robo, de algún hecho violento, que les queda como ese recuerdo y después tienen miedo de salir a la calle. Sí. Que no solamente lo material, la mochila, el celular, que a veces les terminan robando, sino que como que queda, no sé si un efecto postraumático, no estoy en condiciones de decir que es un trauma en sí, pero sí que hay una cierta sensación, así lo describió la vecina. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es una práctica? ¿Es algo que ya, digamos, tendremos que acostumbrarnos después que vimos estos sucesos a que nos pase? ¿Cómo es la mano en ese sentido? Bueno, o sea, las consecuencias de vivir un delito, y acá hay que reparar en que las vivencias y consecuencias difieren en función de los delitos, ¿no? Es lo mismo la consecuencia que puede tener un delito sexual que un delito que puede ser una rapiña o un hurto, son muy distintas, pero en cualquiera de los dos casos las vivencias son muy personales y claramente ahí hay un trabajo que hacer sobre las víctimas. Me consta que la Fiscalía está trabajando al respecto con una población acotada, obviamente, porque las víctimas son muchísimas, pero es un tema obviamente a tratar. Ahí generalmente lo que sucede con delitos que son contra la propiedad, la rapiña, el hurto, que son los que más concentran, digamos, en el conjunto de los delitos, todo eso lleva a que las personas tomen estrategias posteriormente a vivir esa experiencia para sentir menos miedo, lo cual en realidad en el fondo es una paradoja, porque en realidad uno toma estrategias para no vivir, digamos, de vuelta una mala sensación o un hecho delictivo, en fin, pero en realidad esas estrategias lo que terminan haciendo es profundizando el miedo y la inseguridad de la propia persona, lo que siente la propia persona. Entonces por eso es lo paradójico del asunto. Lo mismo si, por ejemplo, el robo de casas, ¿no? Bueno, te roban una casa, te roban tu casa y la gente de repente clase media alta, pone rejas, pone cámaras de seguridad, pone la alarma o mejora su seguridad, pero en realidad todo eso que supuestamente te debería llevar a sentirte más seguro, en realidad te lleva a sentirte inseguro, porque por eso lo haces y seguís en ese tren de sentirte protegido, algo que a veces nunca se consigue. Te hago la última pregunta. Yo después vamos a recibir las consultas desde estudios de Fito, de Tania y de Flor Infante, pero quería consultarte que bueno, estamos entrando en un año ya, digamos, en la recta final de la campaña preelectoral, ¿no? Hay que votar ya el año que viene, ¿no? Y en cada campaña uno ve, ¿no?, los distintos spots que se promete más seguridad, que la seguridad esto, que lo otro, aparecen como recetas mágicas, aparece también el concepto de mano dura. Yo te quiero consultar a vos, si ves en nuestro país hoy en día políticas para combatir este tipo de crímenes que vos estabas describiendo anteriormente. Bueno, política criminal no hay. Lo que hay son algunas medidas
O sea que no hay una política, digamos, a largo plazo. Describe política criminal para que le quede claro al vecino y a la vecina también. Por política criminal entendemos un conjunto, digamos, de medidas que se nutren de una estrategia que es previamente planificada, pensada, meditada, con base en evidencia científica de que las medidas que se toman van a impactar en la reducción de la criminalidad. La criminalidad es muy amplia, es un abanico gigante, ¿no? Tenemos crimen organizado, de cuello blanco, de cuello azul, sexual, contra la propiedad, contra la vida, o sea, entonces vos necesitas un conjunto muy amplio de medidas para generar un impacto. De hecho, una sola medida para un solo tipo de delito, como puede ser los homicidios, es totalmente insuficiente. Pensamos en el homicidio es un fenómeno muy complejo que necesita una batería de medidas para llevar adelante. Entonces, cuando hablamos de política criminal, hablamos de algo muy amplio, muy grande y que tiene que estar sustentado en evidencia. Y eso evidentemente no hay. No solo en este gobierno, me animaría a decir, es algo que generalmente se hace muy artesanal, muy por olfato, por impresiones. El saber policial está muy de fondo de todo esto y no es el único saber que tiene que hablar al momento de llevar adelante una política criminal. Les voy a poner un ejemplo. Uno piensa en el Ministerio de Economía y Finanzas y cuando repasa quiénes son el ministro, el viceministro, las direcciones, son todas personas con perfiles muy específicos que son conocedores de la materia. Eso no pasa con el Ministerio del Interior, por ejemplo. Y por otra parte, el Ministerio del Interior no es el único encargado de llevar adelante una política criminal. Hay otras instituciones que tienen que actuar en esto para llevar adelante una política de criminal integral. Y bueno, eso es algo que no existe, que no hay. Ojalá que se apunte hacia eso en el futuro. Aparte, claro, vos me lo planteás de una manera tan sencilla. Yo estoy pensando, digo, o sea que esto no lo vamos a solucionar nunca, porque si es como vos decís, estoy pensando contigo, que en el Ministerio del Interior, o sea, no hay eruditos en seguridad pública, por decirte algo, por nombrarte un ítem de todo lo que vos me dijiste. ¿Cuál es el camino para poder solucionarlo entonces? ¿Tiene que ver con el Ministerio del Interior únicamente, con la gente que trabaja allí, con diagramar una política de acá 50 años? ¿Cómo lo ves vos, no? Desde tu opinión, desde tu subjetividad, de acá, no sé, a 20, 30 años. Sí, bueno, hablamos de una política criminal, hablamos de algo a largo plazo, pero entendiendo que también el crimen es dinámico, se mueve y tiene nuevas estrategias, utiliza nuevas tecnologías, no es algo que la política criminal puede ser estático. Pero claramente hay que dar un salto cualitativo y con paciencia, porque estas cosas necesitan paciencia, no se puede vender espejito de colores y que el día de mañana con una medida te voy a bajar los homicidios del 30-40%, eso no pasa en la realidad. Más cuando nos enfrentamos a un fenómeno que es transnacional. Fíjate que todo lo que tiene que ver con el mercado de las drogas ilegales es un fenómeno transnacional, supera ampliamente al Uruguay. Estados Unidos tiene graves problemas con los sintéticos derivados del opio, por ejemplo el fentanilo, graves problemas, y estamos hablando de unos países que en términos del poder del Estado es de lo más fuerte que tenés. Entonces no es un tema solo de Uruguay, es un tema transnacional y eso está muy vinculado con los homicidios cuando hablamos del mercado ilícito de las drogas ilegales. Entonces, o sea, es sumamente complejo, se necesita obviamente personas que conozcan realmente del tema para la planificación de la política criminal, lo que no quiere decir que actores políticos que tienen sustantiva experiencia en esta materia puedan aportar lo suyo. Tampoco es una cuestión de generar una tecnocracia sobre la seguridad, una industria de la seguridad a partir de tecnócratas, no se trata de eso, pero sí evidentemente hay evidencia en muchísimas cosas que tienen que ver con llevar adelante la seguridad y que no se toman en cuenta, porque muchas acciones a veces se deciden por el olfato. Sí, Fito, te está escuchando Gabriel Tenenbaum en este momento. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fito, te habla. Mi pregunta es, escuchando y pensando a medida que vas hablando, mi pregunta es ¿cuánto incide en la sensación de seguridad o no de la gente? ¿Y cuánto incide en el estímulo a la delincuencia el hecho de tener un poder judicial con leyes y normativas, o sea, un código penal un poco entreverado, en el cual de repente por violar a una nieta van 6 meses con libertad vigilada en su casa y por entrar un porro a la cárcel van 6 años o 5 años presa la mujer? Entonces, ¿eso afecta un poco en el desarrollo de la delincuencia y por ende de la seguridad? Sí, o sea, hay una parte obviamente simbólica de todo esto en materia de lo que se conoce como la proporcionalidad del delito y el castigo, ¿no? Pero eso también puede ser
O sea, hay una cuestión fenomenológica ahí en el sentido de los significados que les damos a los castigos en función de los delitos que se cometen, pero también caer un poco en el lugar de, bueno, lo que vamos a llevar adelante los castigos en función de la opinión pública puede llevar a cosas bastante graves, digamos, a una hasta ¿qué quiero decir con esto? Si, digamos, lo que predomina es una tendencia punitiva hacia cierto tipo de delitos, bueno, se puede caer en un lugar que en realidad lo que no vamos a tratar de generar un lugar de transformación de la persona o de las circunstancias que llevaron a esa persona a cometer un delito. Y bueno, esto lo digo también, hay delitos que son sumamente graves y lastimosos y muy penosos, evidentemente. El tema es que como sociedad, ¿qué es lo que nos tenemos que plantear, digamos? Ejecutar un castigo no es por el castigo en sí que lo tenemos que llevar adelante, claro. Es porque uno debería esperar que eso lleve a un tipo de transformación. Bueno, a mí no me gusta hablar de rehabilitación y a pesar que se habla mucho de rehabilitación y tenemos al INR, que es el Instituto Nacional de Rehabilitación, porque es un concepto en realidad vetusto que viene de las correntadas higienistas y del saber médico, ¿no? De esta persona que tenemos que volver a habilitar para estar en la sociedad. Tenemos muchas personas que, digamos, que hablando rápidamente están habilitadas para estar en la sociedad. Hay mucho, como vos decías hace un rato, hay ahora desde la ley de urgente consideración hay un conjunto, casi un centenar de mujeres que están se ingresan privadas de libertad por entrar unos gramos de marihuana a la cárcel, cuando el consumo de marihuana o la tenencia de marihuana fuera de la cárcel es legal, digamos, y es una mercancía regulada y legalizada. Entonces, obviamente tenemos un montón de problemas en ese sentido, pero ¿qué quiero decir con esto? Hay que hacer una revisión, sí, del Código Penal. Es un Código Penal que viene del fascismo y obviamente hay que revisarlo con la sensibilidad de estos tiempos. Eso no me quepa la menor duda. Lo que sí es que hay que tener cuidado al momento de establecer las penas y cuál es la finalidad para establecer las penas, ¿no? No podemos solo guiarnos por la opinión pública. Y por otro lado, decirte que la cuestión simbólica obviamente que opera en todo esto, porque la gente se tiene que sentir segura, la gente tiene que sentir la certeza de que la justicia actúa y que es eficiente cuando actúa, y eso también a veces no ocurre. Entonces, todos estos ámbitos es muy importante y bueno, nos habla de la complejidad final del fenómeno. Es un fenómeno sumamente complejo con distintos niveles de realidad que hay que apuntar. Perfecto, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo, si no seguiríamos charlando. Es más, capaz que te invitamos a que vengas a piso y estar charlando un rato sobre este tema. Muchísimas gracias y a JP también.